Muy buenos y excelentes días. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a esta transmisión matutina de La Buena Palabra, en la cual analizamos los discursos de la Conferencia General. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Yo soy Salvador Vázquez y hoy está acompañándome Cristian Torres. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Buenos días. Ah, mira, tengo globos, qué padre. Voy a reventar uno. Oye, podían haber sido tacos, ¿no? Que suban tacos así, estaría genial. Buenos ¿Cómo días, sacas el Salvador. efecto de los globos? Mándeme. ¿Cómo sacaste el efecto de los globos? Yo no lo saqué, tú lo sacaste. No, no me digas eso, y tú fuiste, ¿verdad? Sí, yo fui para presentarte. Te Ah, merecías muchas ser gracias. presentado con globos. Gracias, gracias. Nada más que le había puesto ahí logos de Santa, pero no salieron. Están muy bonitos como quiera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están acompañando. Estaba la hermana Belinda, Cris García, Tere Bernes, Josefina López, Natanael Castillo. Bueno, muy buenos días a todos. No nombro a todos, pero gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar este día analizando un discurso. Cristian, el discurso del Elder Cook es el tema del día de hoy. Es uno de los 12 apóstoles, ser los pacíficos discípulos de Cristo. Y cuando yo vi el título, Cristian, la verdad es que antes de volver a leerlo, estudiarlo, yo no me acordaba del tema en sí o del cuerpo del discurso. Y cuando yo veo el título, pienso que va a ser una especie de extensión a el tema del presidente Nelson cuando habló acerca de ser pacificadores. Y esperaba más un discurso en ese sentido, porque lo estaba leyendo como si nunca lo hubiera estudiado, pero es un discurso que no va tanto en la línea de cómo podemos ser eh, pacificadores o cómo podemos desarrollar algunos de los atributos que el presidente Nelson nos dio en ese discurso, sino es un discurso que va en otra dirección, en otro sentido y mucho con el enfoque de las pruebas que recibimos en este estado terrenal, la forma en que las afrontamos y las sobrellevamos y cómo podemos mantenernos centrados en Cristo durante estas y a través de estas. Fíjate que a mí me pasó algo muy similar.
cuando me pasaste el tema que íbamos a analizar el día de hoy. Dije, este también es un jalón de orejas, no me acordaba. O sea, dije, este es de pórtate bien, de ten buena actitud, de no te enojes tan rápido. Y ya que lo empecé a analizar, bueno, a escudriñar un previo al programa, también me empezó a caer, me dieron flashazos del día en que lo vi por primera vez, cuando estábamos en la conferencia. Y va a estar muy bueno, muy, muy bueno. Sí, el discurso está, el Elder Cook, en este discurso plasma mucha doctrina del Evangelio, mucha doctrina sobre el plan de salvación, sobre el propósito de este estado premortal, y habla como tal del estado premortal dentro de su discurso, y las citas que pone al pie de página en las Escrituras, en el libro de Abraham, por ejemplo, y las doctrinas que él plasma o pone como partes fundamental del mensaje, me parecen a mí muy, muy interesantes y muy rico en doctrina el discurso. Entonces, sí, un muy buen discurso, un muy buen discurso del Elder Cook, y desarrollando, sí, uno de los énfasis proféticos sobre los pacíficos discípulos de Cristo, ser pacificadores, pero no tanto en esa línea de, del comportamiento, sino más bien en la forma de afrontar las dificultades o tratando de explicar por qué es que pasamos ciertas cosas. Ujú. Del Pues carácter. bueno, Cristian, si tienes a bien, ¿qué te parece? ¿Arrancamos o quieres mencionar algo más? Yo nada más le quiero mandar un saludo a Marcos Hernández, que es miembro de mi barrio, fue mi anterior obispo, ahorita no está en funciones, pero es fan del programa, te manda saludos, siempre está al pendiente. ¿A qué hora se inicia? Le dije, 8:10 empezamos y me está mandando mensajes, ya son 8:15, ya son 8:20, ya, ahí vamos. No nos conoce. Ya sé. Un Siempre se saludo. nos hace tarde, Marcos. Ahorita, por ejemplo, nos quedamos platicando un ratito antes de arrancar. Entonces, esa es la razón que el día de hoy nos demoramos, pero otras veces es por otras circunstancias, ¿no? Pero como no tenemos sponsors, patrocinadores, digamos que somos bastante flexibles, Cristian. Muy, muy, muy latinos con el horario. Ya sé, ya sé, ya sé. Oye, si estuvieran aquí los americanos nos colgarían, ¿verdad? Ya sé. No, pero con unos tacos lo arreglamos, no pasa nada. Sí. Fácil. Bueno, pues vamos a poner la primera parte del programa y nos sujetamos al análisis. De acuerdo. De escuchar, aprender del presidente de mi quórum, el presidente Ballard, es la autoridad general que más tiempo tiene como tal, y es un placer trabajar con él. Vivimos en una época en la que los pacíficos discípulos de Jesucristo enfrentan retos singulares. Quienes creen en Jesucristo y testifican de Él y lo adoran con humildad siempre han enfrentado pruebas, tribulaciones y adversidades, y mi esposa Mary y yo no somos la excepción. En los últimos años hemos sabido del fallecimiento, como dice el presidente Russell M. Nelson, la graduación hacia el otro lado del velo de muchos amigos íntimos de secundaria, de compañeros de misión, de algunas de sus esposas y de antiguos socios de trabajo. Hemos visto a algunas personas que se criaron en la fe apartarse de la senda de los convenios, y lamentablemente perdimos un nieto de 23 años en un trágico accidente que involucró solo a un auto, así como a familiares y colegas que han soportado significativos problemas de salud. Siempre que hay pruebas, lloramos y procuramos llevar la carga los unos de los otros, y lamentamos las cosas que no se podrán lograr y las canciones que no se podrán cantar. Cosas malas le suceden a personas buenas en el transcurso de la mortalidad, como los incendios devastadores en Maui, Hawái, en el sur de Chile y en Canadá. Son ejemplos de sucesos feroces y horrendos que
personas buenas deben afrontar. En la perla de gran precio leemos que el Señor reveló a Abraham la naturaleza eterna de los espíritus y aprendió sobre la vida preterrenal, la preordenación, la creación, la elección del Redentor y esta vida mortal que es el segundo estado del hombre. El Redentor mismo declaró: haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Todos nos hallamos ahora en el segundo estado de nuestro progreso hacia un reino de gloria como parte del gran plan de salvación y exaltación de Dios. Somos bendecidos con el albedrío y estamos sujetos a las pruebas de la mortalidad. Este es el tiempo que se nos concede a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios. Somos bendecidos al saber de Jesucristo y su función en el plan. Tenemos el privilegio de llegar a ser miembros de su iglesia restaurada, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En calidad de pacíficos discípulos de Cristo, nos esforzamos por vivir sus mandamientos. Eso nunca ha sido fácil para sus discípulos, como tampoco fue fácil para el Salvador cumplir su misión terrenal fielmente. Las Escrituras son claras. Muchos sucumbirán a una actitud de comer, beber y divertirse, porque mañana morirán, y otros incrédulos se retiran a enclaves sombríos con otros como ellos que abogan por la última novedad y las filosofías de los hombres. No saben dónde hallar la verdad. Los pacíficos discípulos de Cristo no siguen ninguna de esas sendas. Somos miembros afectuosos e involucrados con las comunidades donde vivimos. Amamos, compartimos e invitamos a todos los hijos de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. Seguimos el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Nelson, cuando dijo: elegimos ser pacificadores ahora y siempre. Este enfoque inspirado es coherente tanto con las Escrituras como con las directivas proféticas. Bien, aquí los primeros 4 minutos del discurso del presidente, perdón, del líder Quentin L. Cook. Y Cristian, yo quisiera arrancar con esta parte, las primeras líneas del discurso. Dice el líder Cook: vivimos una época en la que los pacíficos discípulos de Cristo enfrentan retos singulares. Entonces, cuando yo voy a la primera cita, a mí me encanta, Cristian, leer todos los pies de página de todos los discursos, porque me dan mucha luz adicional. Muchas veces los oradores ponen explicaciones adicionales que no están en el cuerpo del discurso, o la mayoría de las veces solamente citan la escritura en la cual basan la afirmación en la cual se hacen, justifican su afirmación, pues. Entonces, cuando el elder Cook hace esta afirmación, él cita Moroni 7.3 al pie de página, y Moroni 7.3 nos explica quiénes son los pacíficos discípulos de Cristo. Y dice lo siguiente: quisiera hablaros a vosotros que sois los discípulos, que sois de la iglesia. Uno, son de la iglesia. Dice, que sois los pacíficos discípulos de Cristo. 2. Y luego dice, y que habéis logrado la esperanza mediante la esperanza necesaria mediante la cual podréis entrar en el reposo del Señor. 3. Entonces, dice, desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo en el cielo. Ahora, un elemento fundamental, Cristian, que caracteriza a los discípulos, a los pacíficos discípulos de Cristo, ¿cuál es? Es que tienen una esperanza. ¿Una esperanza en qué? En entrar en el reposo del Señor. Esta es una forma inicial de plantear tal cosa porque se basa en la fe y en una expectativa. Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar que esperanza significa una expectativa confiada en recibir las bendiciones del Señor. Pero aquí la Escritura me parece a mí que va mucho más alto y que dice que habéis logrado la esperanza. Y cuando dice que habéis logrado la esperanza, personalmente yo siento que está diciendo que estamos obteniendo esa seguridad de que seremos recompensados con Cristo o que entraremos en su reposo. Entonces, estos pacíficos discípulos de Cristo
a los que les habla, en este caso, en el libro de Moroni, pues son estos, que tienen estas características. Y el Elder Cook le habla entonces, pues, a este pueblo que cree en Cristo, que es parte de su iglesia, que sigue a Cristo, que son discípulos de Cristo, pero que además han logrado esa esperanza o han alcanzado esa esperanza de entrar en el reposo del Señor. Es decir, no estamos hablando de una generalidad, sino estamos hablando de un cuerpo muy escogido de los hijos de Dios, y escogidos porque han seguido de seguirlo, no porque Dios los haya señalado por privilegio, ¿no? Sino porque han dado frutos dignos para obtener este don de la esperanza. Fíjate que además de la observación previa, a mí me entró un poquito de nostalgia porque inicia hablando del Elder Ballard y como que otra vez sentí un poquito de nostalgia al respecto y cómo te va llevando sobre ese tipo de situaciones o pruebas que cada uno tenemos en la vida. Y para mí, como lo comenté al principio, este discurso es un tema de carácter porque a veces no dejamos de valorar lo que hemos logrado, ¿sí? En el trayecto terrenal. El reconocer que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo tenemos esa firme esperanza de un mundo mejor, lo olvidamos cuando tenemos de frente la situación que nos acongoja, cuando algo nos molesta, cuando estamos tristes o estamos deprimidos, ¿sí? Ahorita tú mencionaste algo muy interesante, Salvador, acerca de que creemos en Cristo. Yo sí creo en Cristo. Sin embargo, quisiera poner una pregunta en la mesa. ¿Creemos en Cristo y le creemos? ¿Le creemos a Cristo? Todo lo que nos ha dicho, lo que nos ha prometido, lo que nos promete. ¿Le creemos realmente? Porque a veces podemos muy fácil decir, sí, yo creo, yo sé que Él es nuestro Salvador, que, que quiero vivir con Él, con todos sus principios, sus enseñanzas, pero le creo las promesas, esta esperanza de la cual tú comentas también. Es importante creerla, ¿sí? A veces pensamos de que eso es un exceso de confianza. Yo creo que no. Yo creo que no es un exceso de confianza. Es importante estar mm, día con día actualizándonos espiritualmente con este planteamiento que tú haces y esta escritura que nos pone a pie de discurso Elder Cook y es, bueno, yo personalmente lo considero algo relevante que no podemos dejar pasar por desapercibido. Dice la hermana Yoli Sosa, en esa esperanza de entrar en el reposo nos hace cada día más pacificadores. El profeta actual lo ha dicho, seamos pacificadores, al mundo le urge. Me gusta esta reflexión, Yolis, porque precisamente si tenemos esta confianza o esta expectativa confiada o esta seguridad de que entraremos en el reposo del Señor, indefectiblemente nuestra conducta tiene que ir en ese sentido. No puede ser diferente a ser pacificadores. Pepe Mercado hace una pregunta a guisa de reflexión y dice, ¿alguno ya se siente salvo? Y me gusta esta pregunta, Pepe, porque es justamente eso, tener una esperanza confiada en Cristo, tener esa expectativa de que recibimos el reposo del Señor, pues significa tener esa seguridad, ¿no? De que seremos salvos. Entonces, es una muy buena pregunta de introspección y es algo que debemos estar afanados en buscar durante este estado de probación. Ahora, Cristian, yo quiero llevar el tema al siguiente punto. Mira, después de esta introducción que hace el Elder Quentin L. Cook en su discurso, él empieza a hablar de situaciones que ellos han vivido. Dice, bueno, nosotros, o sea, mi esposa y yo, dice, no somos ajenos. Hemos perdido amigos de la secundaria, compañeros de la misión. Hemos visto que algunos se han apartado de la fe. Tuvimos un nieto, o tenemos un nieto de 23 años que murió.
¿sí? Tenemos amigos, familiares que enfrentan problemas de salud. Y dice, entonces más adelante señala, cosas malas le suceden a personas buenas en el transcurso de la mortalidad. Y entonces, Cristian, yo me pregunté, a ver, porque el Elder Cook hace esta afirmación de que los pacíficos discípulos de Cristo van a enfrentar retos singulares. Y yo me pregunto, a ver, ¿de qué está hablando el Elder Cook? ¿Cuáles retos singulares? Porque los que él menciona son generales, o sea, son retos que todo el mundo afronta, sean pacíficos discípulos de Cristo o no lo sean. Todos sufrimos pérdidas, seamos creyentes en Cristo o no. Todos sufrimos la pérdida de familiares cercanos, todos sufrimos enfermedades, todos tenemos accidentes que provocan dolor. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué retos singulares se está hablando? Me hice esta pregunta no con el afán de cuestionar, sino con el fin de ampliar el entendimiento. Ujú. ¿Tú qué piensas, Cristian, sobre esto? O sea, Mira, mi punto es, ¿qué nos diferencia a los que sí somos seguidores de Cristo, que los que no lo son? Si al final de cuentas todos recibimos el mismo tipo de retos que son propios de la vida terrenal. bueno, para mí dos cosas nos diferencian: convenios y conocimiento. ¿Sí? Yo no enfrentaría de la misma manera el perder a un ser amado sin el conocimiento del Evangelio y sin los convenios que he hecho a teniéndolos. Creo que si aún teniendo este conocimiento que no es perfecto, hay dolor y hay un proceso pues de sanación, por llamarlo de alguna manera, sea cual sea la tribulación, a mí me da herramientas para poder hacer este tipo de análisis como el que tú te haces con esta pregunta, para poder tomar decisiones, cosas que me acerquen más a Jesucristo. Sin el conocimiento y sin el Evangelio de Jesucristo, yo creo que me alejaría de Él. No sé si me acercaría igual. Y esto que comenta Elder Cook, que creo que es como, la esperanza es como cobijarnos ante esa situación, como si fuera ante el frío, una cobija que nos proteja, porque va a durar la tormenta un ratito, pero se va a ir, ¿sí? Y esta esperanza y este conocimiento y estos convenios que hacemos con nuestro Padre Celestial nos fortalecen y nos dan un carácter de identidad ante lo que estamos viviendo. En alguna ocasión escuché que por ejemplo, alejarse del Evangelio ante situaciones así es como salirte del refugio mientras está un tornado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo sin esto, Salvador, la verdad no me veo, pues, o sea, en alguna ocasión con mi esposa he platicado, oye, ¿cómo te ves fuera de la iglesia? Ya me dicen, no. Con los hijos, educándolos fuera de la iglesia, no. O sea, no, definitivamente no. Nos da una formación espiritual que es parte de nuestra identidad eterna. Entonces, es por aquí, por donde le tenemos que dar. Yo creo que por eso lo menciono de manera típica, porque lo vemos de una manera distinta. Es mi punto de vista, ¿no? Porque sí tienes razón en lo que dices, ¿eh? O sea, tú desmenuzas bien curioso los discursos. O sea, luego digo, cuando me dices, güey, yo pensé esto, por dentro hay un cristiano que está mordiéndose las uñas. Y digo, ¿ahora qué me va a aventar? Ahora ¿qué me va a preguntar? Pero tienes razón, ¿eh? Es una muy buena observación la que haces. Ahorita que mencionabas, tú dijiste, partiste de una base, Cristian, ¿no? Dijiste, ¿qué nos diferencia convenios y conocimiento? Y entonces, es interesante lo que mencionas porque estoy de acuerdo con eso, con lo que dices. De hecho, el Elder Cook hace referencia a eso y ahorita te voy a ir a ese punto.
Pero estos convenios y conocimiento nos ayudan a la forma en que afrontamos estos desafíos, ¿sí? Sin embargo, los desafíos per se, la muerte, la pérdida, el dolor, ¿sí? La enfermedad, la aflicción, sigue siendo la misma para Para todos, es universal. Seas o no seas pacífico discípulo de Cristo, creas o no creas en un Dios. La diferencia, Cristian, es la forma en la que lo afrontamos, la expectativa o la esperanza que tenemos, el conocimiento que nos da el significado de este tipo de cosas y el desarrollo que nos va a dar a través de esto. Porque, a ver, vamos a poner el ejemplo del presidente Nelson. Lo escuchamos en la conferencia general y lo reiteró ahora en el mensaje del devocional de navideño. primera presidencia. Y ahí el presidente Nelson, particularmente en este último, hizo, me parece, un poco más énfasis al decir que ha pasado, tras esta lesión, situaciones o ha llegado a umbrales, yo lo entiendo, a umbrales muy altos de dolor, que lo han hecho reflexionar en el dolor que sintió Jesucristo. Entonces, en este punto, Cristian, a pesar de que ya era Nelson, era el profeta, ya era el profeta, siento que hay una comprensión más profunda en él del Salvador, su sacrificio, su dolor y lo que padeció por todo el género humano, porque él está padeciendo un dolor que no había percibido en su vida. Y entiendo que en las circunstancias actuales de él, de su vida, su edad y su condición física, es mucho más profundo ese dolor que lo que ha percibido antes, ¿no? Y su recuperación es totalmente diferente porque su cuerpo definitivamente con 99 años no puede ser el mismo. Entonces, creo que a través del conocimiento, y aquí entro a los dos planos que tú mencionaste, convenios y conocimiento, a través del conocimiento que él tiene del sacrificio del Salvador y a través de los convenios que él ha hecho con el Señor, es que él ha sido investido con comprensión adicional sobre el sacrificio de Jesucristo que él no tenía. Y ojo, con lo que, ¿sí? Y mencionar esto, que cómo que el presidente, ¿cómo va a decir eso, hermano Salvador, que el presidente Nelson no tenía esa comprensión? Pues el presidente Nelson no es un Dios todavía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todavía estaba en ese proceso igual que nosotros. Claro, él va 125 kilómetros más adelante que nosotros, ¿verdad? Pero a lo que voy, Cristian, es que esa aflicción que él tuvo lo llevó a tener una comprensión más profunda y creo que en ese punto las aflicciones pueden ser las mismas, pero el conocimiento nos lleva a desarrollarnos en puntos o aspectos de nuestra vida de manera diferente, pero gracias al convenio y a los conocimientos de los que tú hacías mención, tal como sucede con el presidente Nelson. Sí, y sí estoy de acuerdo con esto, porque no es lo mismo reaccionar ante, por ejemplo, cuando soy niño y mi papá se queda sin trabajo, no reacciono igual ahí, porque no conozco muchas cosas a hoy en día, ¿no? Que de mí depende mi familia, o sea, yo soy un proveedor también, o sea, soy un patriarca en mi hogar, debo de serlo, y hay una madurez. Entonces, hablando en un tema terrenal, sin embargo, esta forma en la cual el presidente Nelson analizó y nos transmitió cómo se sintió durante esta situación de salud es oro molido, ¿eh? Es oro molido y previamente nos estuvo preparando para ver las cosas de manera celestial. O sea, en muchas cosas. Creo que así como él tiene sus batallas en salud, en la familia, varios miembros del Quórum de los 12 Apóstoles también tienen sus temas ahí en sus hogares, con sus hijos, nietos, y cada uno de nosotros también lo tiene. De repente a veces no entendemos por qué suceden esas cosas en nuestro trayecto y decimos lo que dice Elder Cook,
oye, pues yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿por qué me pasa? No estamos exentos. De hecho, es parte de nuestra formación espiritual como hijos de Dios en esta tierra, aprender a manejar, a sobrellevar y a crecer con este tipo de situaciones. Eh, no sé, o sea, creo que si buscamos lo opuesto, no tendríamos un cuerpo hoy en día, estaríamos siguiendo a alguien más. Si hubiéramos querido solamente pura felicidad, ¿no? Sin sufrimiento y sin nada. Y fíjate que en ese punto, Cristian, el Elder Cook justamente lo que hace para tratar para que nosotros podamos ver la forma cómo es que esta serie de aflicciones, dolores o desafíos singulares, como él le llama, que pasamos, no, ¿qué es lo que hace? Nos da conocimiento. ¿Qué conocimiento nos da? El que está ya en las Escrituras. Y aquí nos cita el libro de Abraham, ¿sí? Cuando habla acerca de que el Señor dice, ¿no? Que harán una tierra en la cual pueden morar, y cito, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Entonces dice el Elder Cook, nos hallamos ahora en el segundo estado de nuestro progreso hacia un reino de gloria como parte del gran plan de salvación y exaltación de Dios. Somos bendecidos con el albedrío y estamos sujetos a las pruebas de la mortalidad. Este es el tiempo que se nos concede a fin de prepararnos para presentarnos ante Dios. Entonces, si te fijas, Cristian, lo que hace aquí Elder Cook es que te da conocimiento y te da una amplitud del plan de salvación y te habla del estado premortal o preterrenal y habla de que desde los concilios se estableció que sería un estado de probación y que la tierra se creó para esto, que ahora estamos en un segundo estado y que estamos progresando hacia un reino celestial o hacia un reino de gloria. Y entonces dice que, bueno, ya estamos aquí, ya estamos en este estado, ya estamos en un estado de aprobación, y su propósito es progresar hasta un reino de gloria y una exaltación. Bueno, dice, para esto, pues uno, tienes el albedrío, y el albedrío te da la posibilidad también de afrontar las pruebas como tú quieras o los desafíos y sacar de los desafíos lo que tú quieras. O te alejas de Dios o te acercas a Él. Esa es una. Y la dos dice, y estamos sujetos a pruebas. Pues este es justamente lo que nosotros aceptamos por convenio en el estado preterrenal, que justamente el estado probatorio implicaría esta serie de aflicciones, esta serie de pruebas. Y estas pruebas tendrían un propósito, prepararnos para presentarnos ante Dios. Entonces, todas estas cosas, en 5 líneas, las pone el Elder Cook y nos llena de conocimiento que si entendemos el plan a cabalidad, nos da una mayor, nos pone en una mejor posición para afrontar esos desafíos. Nos desempolva, ¿no, Salvador? O sea, porque allí, o sea, nos abruma tanto la situación que no podemos controlar o que estamos pasando que perdemos de vista lo más hermoso. O sea, lo que ya tenemos, o sea, lo que hemos recorrido, lo que nos ha puesto donde estamos hoy en día, hablando como miembros de la iglesia. O sea, por eso es importante predicar el evangelio, porque este conocimiento es importante que todos los demás lo sientan, ese fruto del cual habla Leí en ese árbol. De hecho, hace poco que leí esa parte, pasé por ahí en mi lectura, y dice que eso es el amor de Dios, es la felicidad, es el fruto que todos debemos de estar probando. Y pues sí, suspiré como ahorita, o sea, es algo muy bonito, es algo hermoso, indescriptible, o sea, como lo mencionan ahí en el libro de Mormón. Entonces, hay que estar constantemente desempolvándonos, como bien lo hizo Elder Cook en esta parte del discurso, y no olvidar nuestra identidad, ¿sí? Estamos en una prueba, o sea, estamos preparándonos para algo más grande todavía. Hace poco le comentaba yo a mi hija mía de que si nosotros pudiéramos recorrer un segundo el velo y recordar y reconocer de dónde venimos, cómo era el lugar donde estábamos con nuestro Padre Celestial antes de venir a esta tierra, sin lugar a duda,
jamás pasaría por nuestra mente el hacer algo que vaya opuesto a la voluntad del Padre, porque querríamos estar ahí sin lugar a dudas, o sea, no habría otra motivación, o sea, ya ni siquiera sería por fe, sino realmente por la seguridad de que yo quiero eso, o sea, hay que hacerlo. A mí me sorprende. Entonces le digo, ¿es eso, amor? O sea, la función del adversario es cegarnos, es distraernos, jalarnos con una cuerda en la cintura hacia atrás, o sea, evitar que avancemos y que nos quedemos estancados en esa situación. Y le llamó mucho la atención. Y hablando de eso, bien rápido, Salvo, nada más, cuando recién nos casamos mi esposa y yo, vivimos un tiempo en Saltillo y luego nos fuimos a Querétaro a vivir. Ahí fue nuestra luna de miel, no pudimos tener luna de miel. Y empezamos rentando una casa donde dormíamos en el piso, no teníamos muebles, teníamos nada más un par de cobijas y tendíamos una en el piso y con la otra nos tapábamos. Y la verdad, tanto ella como yo, lo único que queríamos era estar juntos el uno con el otro. Y poco a poco los miembros de ese barrio, ahí en Querétaro, nos empezaron a ayudar a hacernos de algunos muebles. Una hermana nos prestó un tripié de una mesa de un tripié de una mesa que ya no existía la tabla, pues, y otra persona nos prestó un círculo de madera que funcionó como mesa. Y poco a poco, o sea, mi suegra nos ayudó muchísimo. Estoy muy agradecido por ese empujón que nos dio para poder hacernos un poquito más de muebles. Pero lo curioso aquí es de que teníamos unas noches de hogar hermosas, o sea, iban miembros iba el obispado, sus consejeros, iba el presidente de Estaca, porque pertenecía a nuestro barrio. Y recuerdo que una vez este presidente de Estaca, que fue 70, el Elder Pineda, de allá de Querétaro, nos dijo en una ocasión a mi esposa y a mí, cuando ya partía de casa después de tener esa noche de hogar, nos dijo, quiero decirles algo. Dice, recuerden que este no es su estado natural, esto es temporal. Esta situación que ustedes tienen en esta etapa de su matrimonio, de este trayecto familiar que están iniciando, es temporal. No siempre van a estar así. Vienen cosas mejores adelante. Y a mi esposa y a mí nos encantó esa frase y ha sido un eslogan para nosotros cada vez que estamos o estoy yo pasando por una situación que apremia a veces preocupación, más oración, más fuertes oraciones, ayuno. Y recuerdo eso, esta no es mi situación, o sea, este no es mi estado natural, mi estado es otro, es estar a la altura de un hijo de un Dios, de nuestro Padre Celestial. Y cuando se hablaba de esto, Cristian, se refería a ¿tú sientes que se refería a que en el futuro las cosas iban a ser mejor dentro de este estado, o se refería a un aspecto eterno de las cosas? Yo creo que se refería a ambos. Ellos, a nosotros nos gusta mucho la convivencia dentro de la iglesia y en ese momento hicimos mucha empatía con ellos. O sea, nos dejamos querer y nosotros también los amamos muchísimo, muy rápido. Entonces ellos deseaban que nos fuera bien. Y yo siento que ese también es el deseo de nuestro Padre Celestial. El brindar esos consejos de esperanza, de ánimo, levántate, o sea, si se puede, sacúdete y continúa con firmeza. Aquí voy a estar yo, o sea, te voy a sostener. Ahora, Cristian, este desafío inicial que tú y tu esposa tuvieron cuando eran jóvenes, es un desafío que probablemente muchos pasen, otros tantos no, que tienen otro tipo de apoyo, ¿no? Y hay otro, y muchos a través del tiempo o del trabajo y del trabajo, la constancia, pues logran revertir las cosas de manera que viven un poquito más cómodo. Y digamos que no es una situación de apremio, pero sí es una situación de comodidad de la que tú hablas. Pero para algunos, en ciertas condiciones, Cristian, y muchos de nuestros hermanos que nos ven, es una situación de que es difícil salir adelante por las condiciones económicas que permean en la sociedad o en el país en el que viven.
Hablemos un poquito de Venezuela. Quizás algo de Cuba también. Argentina. Sí, una manera muy devaluada. La Argentina, la hiperinflación, ¿sí? Muchos de nuestros hermanos en Lima, que viven en condiciones económicas desafiantes. Entonces, para algunos simplemente las cosas no van a revertirse a una situación en la que vas a vivir próspera y cálidamente el resto de tu vida, sino que toda la vida va a ser una vida de desafío simplemente para obtener el pan y el sustento. Simplemente para eso. Ya no hablemos de comodidades. Entonces, aún en ese tipo de situaciones, Cristian, me encanta esta parte de pensar que podemos mantenernos centrados en El Salvador. Te platico un par de experiencias con el permiso, no tengo el permiso, pero aquí me lo estoy autodando, de una hermana de Lima, Perú, Aida y Mario Mansur. Los conocí en Lima y ellos me saludaron y platiqué bastante tiempo con ellos. Y ahora, en días pasados, intercambiamos algunos mensajes de WhatsApp. Y ellos, Cristian, tenían que viajar una cierta cantidad de horas para llegar al templo de Lima. Y literalmente, Cristian, cuando ellos hacen este esfuerzo por ir hasta el templo de Lima y servir allí, al regresar, literalmente no tenían para comer. No tenían para comer. Tenían una pequeña propiedad que les daba ciertos frutos por arrendamiento, pero la propiedad se las habían dejado. El inquilino se había ido. El negocio no iba tan bien. Entonces, vienen estos desafíos, ¿no? Bueno, tenemos hijos y tienen 2 hijos. ¿Qué vamos a comer, no? No tenemos para comer. Bueno, Aida me platica que después de que llegaron de este viaje al templo, para cual hicieron un gran esfuerzo, Cristian, en poder viajar, porque creo que viven a 8 horas del templo. Y no fueron a hacer convenios adicionales. Simplemente fueron al templo. Ellos ya tenían sus convenios, ya estaban sellados. ¿Sí? Que uno lo entiende cuando va por primera vez, ¿no? Dices, haces un gran esfuerzo porque vas por primera vez al templo. Bueno, ellos estaban yendo al templo, inclusive él tenía el propósito de ir una vez cada 2 o 3 meses porque era llamado como estos obreros de excursión o no sé cómo le llaman. Ujú. Bueno, una vez que regresan del templo, me platica que no teníamos para comer. Gran desafío, ¿no? No estamos hablando no tenemos para comer, con 2 hijos pequeños. No tenemos para las medicinas de los niños que necesitan. Bueno, me platica Aida que en cuanto llegaron, recibieron el apoyo de un programa social del gobierno, que se llama algo así como vaso de leche o un vaso de leche, me explicó. Nuestros amigos en Perú quizás sabrán de esto. Y que le entregaron bolsas de avena y leche en polvo. Entonces, ya tenemos para comer. Ujú. Entonces, dice ella, recibí una cantidad grande. Me dijo en la cantidad, no recuerdo ahora, pero era una cantidad grande. Entonces dije, bueno, tenemos mucho y seguramente alguien más necesita. Y fueron a ver algunas personas, o a una hermana específicamente, y la hermana en edad avanzada, de la tercera edad, por lo que entiendo, tampoco tenía suficiente para comer. Y le dejaron avena y le dejaron leche. Y la hermana estaba muy agradecida. Entonces, de lo poco que tenían,
ellos compartieron. Y luego dice que fue a hacer un trámite para hacer una venta. Hizo una venta de algún producto y fue a checar al banco y tenía ahí algo, no recuerdo exactamente, pero en cuentas de un banco tenía una cantidad importante de soles que ella no sabía. Y me habló algo así como de 400 o 500 soles. Dice, fue a un banco y me dijeron que tenía esta cuenta a mi favor. Y luego fui a otro banco y me dijeron que tenía esta cuenta a mi favor. Dice, yo no sabía que las tenía. Y entre las dos cuentas obtuve más o menos la cantidad que acabo de decir. Dice, y eso nos dio para poder subsistir un mes más. Dice, y además pasaron ciertos días o semanas y la propiedad que nos habían dejado ya se empezó a rentar de nuevo. Entonces, ahí tenemos un nuevo ingreso. Entonces, una familia con desafíos, Cristian, fuertes. Sí. ¿Sí? Condiciones en las que muchos de nosotros no estamos. Quizás muchos de nosotros estamos hablando desde nuestra comodidad o pensando desde nuestra comodidad. Pero muchos de los santos y de los fieles y pacíficos discípulos de Cristo están hablando desde su necesidad para tener que comer. Entonces ella me dice, Aida me dice, las bendiciones, hermano, me dice, por haber ido al templo. Y si pensamos en el templo, Cristian, estamos pensando en mantenernos centrados en Jesucristo. Y si ellos estaban yendo al templo era para adorar al Salvador. Y así vemos cómo es que el Señor, en este plan, y metiéndolo al contexto del discurso, en este gran plan, cuando dicen esto los probaremos, también, como dice Pablo, ¿no? Cuando habla de tentaciones, no os daré ninguna tentación que no podáis resistir. Pues no os daré ninguna prueba que no puedan salir adelante con mi ayuda y mi poder. Entonces dice Aida, le digo yo, qué maravilloso es ver que tengas los ojos para ver los milagros del Señor. Y entonces ella me dice, déjame ver si por aquí logro, aquí está. Me dice, pues sí, hermano Chava, y sabe, aprendí eso del hermano Alvaradejo. Cuando él dijo que le pidamos al Señor que nuestros ojos vean los milagros diarios que hay en la tierra y en nuestra vida. Entonces, ella tuvo ojos para ver esos milagros. En medio de estas circunstancias, porque ella le pidió al Señor que sus ojos fueran abiertos para poder contemplar los milagros que se presentan a diario en nuestras vidas. Entonces, Cristian, hablando otra vez de estos desafíos singulares que tenemos, podemos pedirle al Señor, uno, sí, que nos ayude a salir adelante de estos desafíos. Y dos, que tengamos ojos para ver la forma en que su poder obra en nosotros para poder ver la forma en que está obrando en nosotros y podamos ver sus milagros. ¿Es cuánto, mi querido Cristian? Mándame. ¿Es cuánto? Te digo, es todo. Ah, ok, dije, no es cuando me fui. Solamente, qué hermosa experiencia, Salvador, que acabas de compartir. Y creo, no sé, o sea, hizo lo correcto esta familia. De hecho, El Salvador lo hizo en el Getsemaní. La primera vez que fue, oró y regresó y vio a sus discípulos dormidos, regresó y dice en la Escritura, oró más fuerte. Tenemos que hacer eso, tenemos que orar y orar más fuerte, ayunar y ayunar más, con más ahínco, con más fe, con más devoción, levantarnos y no bajar la cabeza. O sea, hay promesas donde se nos dice, hijitos, sed de buen ánimo. O sea, tenemos que hacerlo.
No podemos dejar que el corazón se enfríe, que haya tristeza, o sea, son cosas que vamos a experimentar, pero no es nuestro estado natural, ese no es. Estamos aquí porque tuvimos gozo y aceptamos un plan que nos animó, que nos dio buen ánimo. Estuvimos de buen ánimo antes de venir a tomar este cuerpo y venir a esta tierra, conocimos el plan, entonces hay que aferrarnos a eso. Cristian, voy a leer algunos de los mensajes de nuestros hermanos. Dice la hermana Yolis, esta ya la leí, este también. El mensajero del Evangelio nos dice, el mundo hace ver que si somos pacíficos, que si somos pacificadores somos débiles. En cambio, el Evangelio enseña que el que sabe refrenarse es fuerte. Lucy García nos platica una experiencia. ¿Me ibas a leerla, Cristian? Dice, hace 3 semanas mi hijo enfermo tuvo que estar en el hospital por varios días. Su situación era grave, me sentí preocupada por ello, pero después de hacer mi oración pude sentir paz. Esa paz personal que viene de vivir los convenios. En Ven Sígueme, esa semana mi esposo y yo leímos sobre afrontar las pruebas con buen ánimo, y así sucedió. No dejamos de sentirnos mal por nuestro hijo. Pero tuvimos oportunidades de servir aún en el hospital, a quienes nos rodeaban, aún en nuestras circunstancias. Podemos compartir la luz y el amor de Jesucristo. Esa experiencia me ayudó a sentir que el Salvador me acompaña en mis pruebas. Si yo se lo permito, Él me permite sentir paz en su compañía y ver las cosas como Él las ve. Qué suave. Gracias, Lucy. Belinda nos dice, para muchos es duro, especialmente para gente buena e inocente que sufre injusticia. No entienden cómo lidiar y llegan a dudar de la ayuda divina. Y ahorita el Elder Cook va a hablar un poquito acerca de eso en su discurso. Dice María Soledad, creo que el presidente Nelson está pasando por un periodo de santificación. ¿Acaso no podría reunir a los 12 y pedir ser sanado por medio de una unción? Pero él se somete a la voluntad del Padre. La hermana Lira dice, la experiencia que está contando hermano Chava es un milagro, es un testimonio poderoso del poder de Dios y de lo que Él puede hacer por cada uno de sus hijos amados. Fue inspirado a compartirlo. Gracias, hermana Lira. Igor, en varias de estas lecciones que tenemos junto a ustedes se ha hablado de que el Señor realizará los más grandes milagros en nuestras vidas y ante el mundo. Sí, lo dijo el presidente. ¿Sí? Pues ahí está, Cristian, esta primera parte del discurso. ¿Te parece si avanzamos? Sí. En 1829 aún no se había organizado la Iglesia restaurada ni se había publicado el Libro de Mormón. Un pequeño grupo de personas con dificultades, inducidas por el Espíritu de Dios, seguían al profeta José Smith. El Señor reveló a José un consejo para los tiempos difíciles. Le dijo, no temáis, rebañito, haced lo bueno, aunque se combinen en contra de vosotros la tierra y el infierno. Pues si estáis edificados sobre mi roca, no pueden prevalecer. Además, también les aconsejó, mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis, sed fieles, guardad mis mandamientos y heredaréis el reino de los cielos. Es evidente que nuestro destino celestial no se altera cuando padecemos adversidad. En Hebreos se nos aconseja, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es el autor de eterna salvación. Me encantan las palabras de Mormón que cita su hijo Moroni, con las que felicita a los pacíficos discípulos de Cristo por razón de su conducta pacífica para con los hijos de los hombres. A aquellos de nosotros en la iglesia que nos esforzamos por ser pacíficos discípulos de Cristo, nos aguarda un día mejor si nos centramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las pruebas forman parte de la mortalidad y se presentan en la vida de cualquier manera a todos en el mundo, e incluso en esto, los grandes conflictos que estallan entre países y personas. Con frecuencia se pregunta a los líderes de la iglesia, ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, en especial a personas buenas? ¿Y por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a las tragedias?
Aunque no tenemos todas las respuestas, conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las pruebas, las tribulaciones y las adversidades con fe y confianza en que a cada uno de nosotros le aguarda un futuro mejor. ¿Qué mejor ejemplo en las Escrituras en cuanto a tener tribulaciones que la palabra del Señor a José Smith, el profeta, cuando él se halla preso en la cárcel de Liberty? El Señor declaró en parte: si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? No temas lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Es evidente que tenemos un Padre Celestial que nos conoce y nos ama personalmente y entiende nuestro sufrimiento a la perfección. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. El presidente Russell M. Nelson y el presidente M. Russell Ballard han hecho gran hincapié en la importancia de la reciente segunda edición de Predicad mi Evangelio, y yo comparto su entusiasmo. Esta nueva edición, que magnifica las Sagradas Escrituras, proclama con poder: en su sacrificio expiatorio, Jesucristo tomó sobre sí nuestros dolores, aflicciones y debilidades. Es por ello que sabe, según la carne, cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Él nos invita: venid a mí, y a medida que lo hagamos, Él nos dará descanso, esperanza, fortaleza, perspectiva y sanación. Conforme confiamos en Jesucristo y su expiación, Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, enfermedades y dolores. Podemos ser llenos de gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Bien, aquí este segundo segmento, Cristian, ¿qué es lo que capta poderosamente tu atención de esta parte? La parte de la gracia. La parte de la gracia me toca mucho mi corazón, porque es lo que a veces no... Yo sigo aprendiendo mucho acerca de la gracia. Hace poco leí apenas de un libro no oficial de la iglesia, que habla acerca de experiencias de personas que sobrellevan pruebas en su vida. Y hay una parte de una parábola que le llama la parábola de la bicicleta. Habla de un padre de familia que tiene hijos, y entre ellos una hija. Y esta niña quería una bicicleta, pero pues obviamente no la podían pagar en ese momento. Entonces ella decidió ponerse a trabajar en casa, haciendo tareas y algunas actividades en el hogar, ayudándole a su mamá. Y su mamá le pagaba en centavos de dólar, para que pudiera pues ahorrar algo, ¿no? Entonces llegó un día en el cual ella ya estaba segura que podía comprarse la bicicleta de sus sueños, porque pues todos sus amiguitos, vecinos tenían bicicletas nuevas y ella pues no podía. Y convenció a su papá de ir al centro a buscar la bicicleta. La mamá accedió, dijo, bueno, pues vamos. Y ella tomó sus ahorros y fueron a buscar las bicicletas. Fueron a una tienda, no le gustó, fueron a otra, y al fin hasta que encontró en un lugar una bicicleta que desde que la vio se enamoró de ella y dijo, esta es mi bicicleta. Se subió, la probó, alcanzó los pedales, estaba todo feliz. Ella estaba muy feliz, su papá la estaba a un lado de ella. Entonces ella tomó del manubrio, tomó la etiqueta y la volteó para ver cuánto costaba. Y menciona el papá que su sonrisa prácticamente se fue desapareciendo de su rostro al ver el precio. Y le dice, no la puedo comprar. Y su papá le dice, ¿por qué? Le dice, no alcanzo, o sea, yo no completo la bicicleta. Y le dice, papá, ¿cuánto tienes? Y dice, tengo 90 centavos. Es lo que he juntado en estas semanas, meses de trabajo. Y le dice él, ¿cuánto cuesta? Cuesta más de $100 la bicicleta. Y ella se entristece y se recarga en su papá la toma de su cabecita y la pega a su pecho. Le dice, no te preocupes, yo te la voy a completar. Y obviamente
La cara de la niña se quedó, ¿cómo? O sea, me dice, sí, yo te lo voy a completar. Me dice, pero yo no junté lo necesario, o sea, no tengo el dinero suficiente. Me dice, pero yo sí puedo ayudarte a completarla. Entonces, él tomó los centavos que ella tenía, ¿sí? Y fueron a la caja de la tienda a pagar la bicicleta con el dinero que el papá le ayudó a completar. Y pues se la llevó, se fue feliz. Cuando le escuché esta parábola de la bicicleta, entendí un poco más o mejor aún el tema de la gracia, lo que hace con nosotros en nuestra vida, cuando hacemos cuanto podemos por ser feliz, por ser un mejor papá, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor vecino, un mejor miembro de la iglesia. No somos perfectos en esta vida y no quiere decir que no vale de nada el esfuerzo que hacemos. Todo esfuerzo vale la pena. Todo esfuerzo vale la pena. Y nos ayuda a acercarnos más a nuestro Padre Celestial, como lo estabas comentando en el segmento anterior. No podemos o sea, darnos por vencidos, bajar los brazos, que la tristeza inunde nuestro corazón, porque esa esperanza es importante tenerla y la promesa que hace en la escritura que lee el Elder Cook de Doctrina y Convenios es de mis favoritas y la he leído en diferentes etapas de mi vida, con dolor, con lágrimas en mi rostro, feliz. La he leído para fortalecer a otras personas a quienes amo o en algún discurso y es impresionante las características de un hijo de Dios como nosotros, de lo que debemos de hacer y entender que es para nuestro bien. Esta gracia habilitadora y fortalecedora de la que hablas, Cristian, me parece que son fundamentales para entender, no para entender, más bien para poder aprender de estos retos singulares de los que habla el Elder Cook en su discurso. Él plantea dos preguntas aquí, en esta parte del segmento que estamos viendo. La primera pregunta, bueno, él dice, bueno, a los líderes de la iglesia nos preguntan muchas veces esto: ¿por qué un Dios justo permite que sucedan cosas malas, en especial a las personas buenas? ¿Por qué aquellos que son justos y están al servicio del Señor no son inmunes a esas tragedias? Porque, a ver, Cristian, decimos, bueno, si yo creo en un Dios y ese Dios me promete que si yo cumplo determinadas cosas, me va a bendecir, y de acuerdo con el discurso del rey Benjamín, me bendice inmediatamente en todas las cosas, tanto temporal como espiritualmente, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me suceden tragedias? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y es una pregunta que está en la mente, ¿no? Todavía hace unos días, platicando aquí con unos amigos, no miembros de la iglesia, uno de ellos no creyente ni siquiera en Jesucristo, en Dios, o apenas empezando a creer en Dios, preguntaba, bueno, ¿y por qué Dios permite que le pasen cosas malas a las personas buenas? Entonces, si tú ves el discurso, Cristian, el Elder Cook no te da una solución al punto. Y es humilde con su respuesta, ¿eh? A mí me encantó su respuesta. ¿Qué te gustó de eso, Cristian? O sea, me gustó que fue sincero, o sea, fue una respuesta humilde cuando dijo, no tenemos todas las respuestas. O sea, eso me encantó. O sea, me encantó porque nos deja, es una respuesta para mí humilde, real, y nos invita a ir con quien sí tiene todas las respuestas. O sea, no en manos de él, sino en manos de quien sí tiene todas las respuestas. Y yo cambiaría la pregunta, y eso lo aprendí en esta conferencia general, en lugar de preguntarme por qué, ¿para qué? ¿Para qué permite Dios que pasen estas cosas? Para servir mejor a alguien que pasó por una tragedia, por un huracán, por un temblor, por una enfermedad, para ser más humilde yo,
para enfocarme en las cosas que realmente importan, para crecer espiritualmente, para leer mejor las escrituras, para no nada más agarrarlas cuando se me hacen un discurso, eh, orar como una comunicación como con otra persona, no como si fuera una lista del supermercado. ¿Para qué? Todo es para que mejoremos, para que estemos progresando continuamente en este mundo de preparación, de aprobación. Esto que tú dices, Cristian, sobre yo cambiaría el por qué por un para qué, es una forma muy sabia de verla y se basa en el conocimiento y la experiencia. Sin embargo, en la raíz, lo primero que la persona se va a preguntar es ¿por qué? ¿Sí? Entonces, en la base de esa pregunta, el Elder Cook dice lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero, y ahí hace la acotación, que es muy importante. Básicamente está diciendo, no podemos ser casuísticos, no podemos responder a cada una de las preguntas de manera general o a cada una de las razones por las cuales a ti, Cristian, o a la hermana Torrelio, o a Mireya Marroquín, o a Goyito, o a Lucy García, le suceden tal o cual o determinada cosa. ¿Por qué perdimos un nieto? ¿Por qué perdimos un hijo? ¿Por qué se enfermó y quedó discapacitado? ¿Por qué perdí el trabajo? Si yo pago mi diezmo. ¿Por qué si yo soy un hombre o una mujer de convenios, el Señor permite que me suceda esto? ¿Por qué mi esposo me fue infiel? O mi esposa, si yo soy fiel al Señor. ¿Por qué? Es la pregunta que naturalmente surge. El para qué que tú dices es muy sabio, ¿no? Ahora, la pauta que el Elder Cook da es, bueno, no tenemos todas las respuestas, pero sí conocemos principios importantes que nos permiten afrontar las pruebas, la tribulación y las adversidades con fe y confianza. Entonces, ¿cuáles son estos principios? Y a continuación él cita una escritura. Y esta escritura es la que está en Doctrina y Convenios cuando el José Smith, tras unos 5 meses de cárcel, en una fría prisión, va ante el Señor y le pregunta, ¿en dónde estás? ¿Alguna vez, hermanos, ustedes han ido con el Señor que su sufrimiento sea tan grande y su necesidad sea tan inmensa, tan dolorosa que le hayan preguntado a Dios, ¿en dónde estás? Pues José Smith lo hizo, ¿no? José Smith lo hizo. Y el Señor entonces le responde, y esa es la pauta imperecedera que da el Elder Cook en su discurso, ¿no? Y el Señor le dice, hijo mío, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. No temas lo que pueda hacer el hombre porque Dios estará contigo para siempre jamás. Entonces, Cristian, aquí hay dos principios. El primero debe ser que consideremos que estas experiencias singulares o desafíos singulares de los que habla Elder Cook al inicio de su discurso, son y serán para nuestro bien. Y ahí entra la pregunta que tú dices, ¿no? ¿Para qué? Bueno, y viene la enseñanza, lo que yo puedo aprender. Y la segunda pauta es que Dios estará con nosotros para siempre jamás. Y ayer que analizamos el discurso de la hermana Emily Freeman, justamente en estas promesas que el Señor le hace a Jacob, le dice, yo te guardaré, te protegeré y te traeré de regreso a casa. Entonces, el Señor estará con nosotros. Simplemente lo que debemos hacer es mantenernos centrados en Él. Pero ahí ya hace el quid del asunto, el desafío, Cristian. No es fácil mantenerse a menos que seamos verdaderos y fieles, pacíficos discípulos de Cristo. ¿Qué piensas, Cristian? Pues que no le puedes sacar la vuelta.
no podemos sacarle la vuelta a una enfermedad, a un momento de crisis económica. No podemos, o sea, porque vamos a aprender. Y el aprender a aprenderlo es, es como, pues, como una explosión espiritual de un logro, porque estamos siendo preparados para hacer algo más, mucho más de lo que podemos comprender en este momento. Fíjate que la escritura que cita Elder Cook, Salvador, cuando yo la leí en mi juventud, me parecía injusta el cierre. Cuando dice, eres tú mayor que él. O sea, esa parte me sonaba como un regaño, como que, ¿cómo te atreves a pedirme algo si no eres mayor que Jesucristo, ¿no? ¿Cómo te atreves a sufrir si no eres mayor que Él? O sea, me hacía sentir más chiquito. O sea, no entendía esa parte, o sea, no la lograba comprender. Y a lo largo de los años he entendido que se trataba de humildad, que se trataba de amor principalmente, y de cómo Jesucristo jamás fue abandonado, pues mucho menos tampoco nosotros, ¿no? La situación que vivía en ese momento este José Smith, el profeta, me parecía pues muy triste, muy cruel, y yo decía, ¿por qué el Señor le dice eso? O sea, porque al principio digo, pues sí, está padre decir que si eres echado a un foso con leones y etcétera, o sea, te arrancan de los brazos de tu hijo, pero todo va a ser para tu bien. O sea, ahí iba como que sentía como que iba para algo padre, ¿no? Y cuando dice, eres tú mayor que él, me sonaba como un regaño. O sea, imaginaba yo en un cuarto oscuro con mucho frío, sucio, con hambre y recibiendo esa revelación, o sea, y yo como, híjole, o sea, me siento agradecido de que me escuches, pero mejor sácame, libérame de aquí, tumba las paredes de esta cárcel, o sea, sácame, llévame con mi familia. Y no fue así. Como te digo, no se le puede sacar la vuelta, es parte del aprendizaje, es hacer la voluntad de él y tiene un fin. Y para poder entenderlo tenemos que cruzar de la mano de él, obviamente. Cristian, leemos algunos comentarios. Sí, señor. ¿Me ayudas? A ver. Déjame ver por aquí. Hola, buenos días. Creo que llegar a ser como Jesucristo tiene su precio y es necesario probar un poco de lo que él experimentó para desarrollar capacidad, etcétera. Es cierto. Sí, es cierto, pero en nuestra comodidad, Cristian, No, pienso pues que a no. veces no lo queremos, ¿verdad? No, pues no, no. ¿A O ¿Quién sea, es quiere, como, quién quiere pasar por un cáncer? no, ¿Quién pues quiere nadie. pasar por una enfermedad dolorosa? Es ¿Quién? como, esta parte es bien interesante, fíjate, Cristian. Es como esa frase que dicen, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir. Para ir al cielo es necesario morir. Ujú. Todos queremos ser santificados, pero nadie quiere santificarse a través del dolor y del sufrimiento. Y el dolor y el sufrimiento son un crisol que nos santifica y nos purifica. La enfermedad, la aflicción. Pero ¿quién quiere pasar por estas enfermedades? ¿Quién quiere pasar por una enfermedad emocional o mental o física? Sí, no, nadie. O sea, tener tu cuenta bancaria llena y que se esté llenando sola y pues oye, ¿cómo? No, no se puede. O sea, no. Hace poco estaba jugando con mi esposa y con mi hija y les decía, si ustedes tuvieran 3 deseos, ¿qué pedirían? Y mi hija dice, quiero ir a Disneylandia. Y yo así como que, mía, le digo, a ver, mi amor, pero piensa bien, digo, o sea, tu deseo, tienes 3 deseos, o sea, ¿cuál es tu primer deseo? O Quiero ir a sea, Disney. Cristian, con tal de no llevarla a Disneylandia, la empiezas a convencer de que piense ¿Qué otras cosas. que se enfoque, que se enfoque. Y yo le digo, mi amor, puedes pedir un parque, o sea, imagínate, puedes pedir un parque en el cual tú puedas decir, no, no, es que yo no quiero un parque para mí, yo quiero ir a Disneylandia. Ok, bueno, entonces es tu primer deseo. El segundo, un pony. Y yo, mi amor, no, o sea,
puedes, o sea, es tu segundo deseo, o sea, imagínate que puedes pedir algo, puedes pedir, no sé, un lugar donde haya miles de ponis y me dice, no, yo solamente quiero un pony. Entonces yo estoy platicando con ella sobre eso y yo les decía, ella y yo le hicimos la dinámica a su mamá y le decíamos, nada más que recuerda, o sea, hay reglas para estos deseos. No puedes manipular el albedrío de otra persona. O sea, no puede hacer que una persona se enamore de alguien más y tampoco puedes resucitar a alguien. O sea, porque a ella le gusta mucho Aladdin, ¿no? Entonces hablábamos acerca de eso. Y estábamos haciendo esa dinámica y está muy interesante porque buscábamos, bueno, ya más grande, yo pedía, no, pues yo quiero una cuenta bancaria que esté llena siempre, pues que lo que gaste se reembolse solo y no pasa nada, ¿no? Y empezamos, ellos analizaron mis deseos y resulta que todos eran deseos terrenales. O sea, era para satisfacer situaciones temporales. No había nada que pudiera yo desear que estuviera dándome una felicidad fuera de este mundo, ¿no? Y eso pasa con el mundo en sí. Es el mensaje que el mundo le da a las personas que no tienen el evangelio. Satisfacer momentos en lugar de situaciones eternas. O sea, y fue muy curiosa y divertida la dinámica que hicimos como familia, que estábamos en el trayecto al colegio, pero creo que tenemos que enfocarnos en eso, Salvador. O sea, no podemos, y yo sé que no es sencillo, de verdad, no es sencillo mm, no tener las pruebas, o sea, por sacarle la vuelta, o sea, no se puede. El mismo Uchtdorf en su mensaje, el presidente Uchtdorf en algún momento comentó cuando estaba haciendo su servicio militar que él no entendía por qué le pasaban corriendo personas que fumaban y tomaban o sea, cuando estaban corre y corre en parte de su ejercicio, su preparación militar, y él cumplía y se quedaba rezagado, no podía, no podía. Pero él entendía las bendiciones de la palabra de sabiduría en ese momento y a largo plazo. Era para su bien comprender por qué era importante vivir la palabra de sabiduría. Entonces, yo creo que a lo largo de nuestra vida también, o sea, me lo he planteado, oye, yo no estoy robando, no estoy siendo corrupto, no estoy haciendo, y por qué no? Si hay otras personas que a la torre, o sea, es un descaro total de malas decisiones y de decisiones dolosas y afectan a otras personas y están ahí, les va súper bien y les sigue yendo súper bien. Entonces, no tenemos ni siquiera por qué enfocarnos en eso. Yo creo que el de Uchtdorf ni siquiera tenía que estar viendo qué hacían o qué no hacían las demás personas, sino estar agradeciendo lo que tenemos en este momento. La gratitud es importante para poder reconocer esas bendiciones que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos dan. Y simplemente el tenerlos a ellos, a saber que existen, o sea, saber que si Él me va a tender la mano, y en la Escritura de Doctrina y Convenios lo dice, voy a estar ahí. O sea, nunca vas a estar solo, no te voy a desamparar, voy a estar ahí. Comentarios, dice Mireya Marroquín, Jesucristo siendo bueno pasó por todo lo malo. Al igual que Él, debemos aprender a sentir lo que otros sienten para poder llegar a ser como Jesucristo. Nos pasan cosas malas aunque no las merezcamos. Dice Judith Guevara, no todas las pruebas, desafíos y dificultades provienen de la desobediencia a los convenios. Algunas son por voluntad del Señor para nuestro refinamiento y crecimiento espiritual. Noé Cabrera dice, creo que cada prueba nos refina espiritualmente y en eso son para nuestro provecho. Bien, gracias. Vamos a la recta final del discurso, Cristian. Con gozo podemos ser pacíficos discípulos de Cristo. El plan de felicidad de nuestro Padre para sus hijos no solo incluye la vida premortal y mortal, sino también la posibilidad de la vida eterna, incluso una gran y gloriosa reunión con aquellos a quienes hemos perdido. Todas las injusticias serán enmendadas y veremos con perfecta claridad y con una perspectiva y entendimiento impecables. Los líderes de la Iglesia han comparado esta perspectiva con la de alguien que entra en la mitad de una obra teatral de 3 actos. Quienes desconocen el plan del Padre no entienden lo que sucedió en el primer acto o la existencia premortal, ni los objetivos que se decidieron allí, y tampoco entienden la aclaración y la resolución que llegan con el tercer acto, que es el glorioso cumplimiento del plan del Padre.
Muchos no aprecian que bajo su plan amoroso y exhaustivo, los que parecen estar en desventaja sin tener culpa de ello, en última instancia no son penalizados. Las Escrituras son claras. Los pacíficos discípulos de Cristo, que son justos, siguen al Salvador y guardan sus mandamientos, serán bendecidos. Uno de los pasajes de las Escrituras más importantes para los que son justos, con independencia de la situación en la vida, es una parte del discurso del rey Benjamín a su pueblo. Él promete que los que guardan los mandamientos fielmente son bendecidos en todas las cosas de esta vida y son recibidos en el cielo y morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Reconocemos que casi todos hemos padecido tormentas físicas y espirituales de la vida, algunas de ellas devastadoras. Un Padre Celestial amoroso y su Hijo Jesucristo, que está a la cabeza de su iglesia restaurada, nos han dado escrituras y profetas para prepararnos, advertirnos de los peligros y guiarnos en cuanto a la manera de prepararnos y estar protegidos. Algunas de las indicaciones requieren una acción inmediata, otras nos brindan protección durante muchos años futuros. En el prefacio del Señor en Doctrina y Convenios, en la sección 1, Él nos amonesta a prestar atención a la palabra de los profetas y también nos advierte: preparaos, preparaos para lo que ha de venir. El Señor da a su pueblo la oportunidad de prepararse para los desafíos que enfrentarán. El Señor dio una revelación poderosa al presidente Brigham Young el 14 de enero de 1847 en Winter Quarters. Se trata de un ejemplo típico de cómo el Señor prepara a su pueblo para lo que ha de venir. Los santos fieles habían comenzado el éxodo hacia el santuario montañoso del Valle del Lago Salado. Habían edificado con éxito el templo de Nabú y habían recibido sagradas ordenanzas de salvación. Habían sido expulsados de Missouri y sus perseguidores los habían hecho presa para echarlos de Nabú durante la terrible estación invernal. La revelación que recibió Brigham consistió en un consejo práctico en cuanto a cómo prepararse para el éxodo. El Señor hizo especial hincapié en el cuidado de los pobres, las viudas, los huérfanos y las familias de quienes estaban prestando servicio en el batallón mormón, a la vez que el cuerpo principal de los santos proseguía el viaje peligroso. Además de otros consejos en cuanto a vivir en rectitud, el Señor recalcó otros dos principios que siguen vigentes en la actualidad. Primero, los instó a alabar al Señor con cantos, música, baile y con oración de alabanzas y acción de gracia. Segundo, les aconsejó que si se sentían tristes, clamaran al Señor su Dios con súplicas, a fin de que su alma se regocije. Ambas amonestaciones son un gran consejo para nuestra época. Las vidas que rebosan de alabanza, música y acción de gracias reciben bendiciones únicas. Sentirse dichoso y confiar en la ayuda celestial por medio de la oración es una manera poderosa de ser pacíficos discípulos de Cristo. Esforzarse siempre por ser de buen ánimo contribuye a evitar que se abata nuestro espíritu. La última línea de un sabio himno comunica hermosamente la respuesta definitiva. No hay pesar en la tierra que el cielo no pueda sanar. Como apóstol del Señor Jesucristo, testifico que los pacíficos discípulos de Cristo hallarán paz personal en esta vida y una reunión gloriosa en el cielo. Les doy mi certero testimonio de la divinidad del Salvador y de la realidad de su expiación. Él es nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, Cristian, la recta final del discurso. Hace un momento hablábamos de que decía el Elder Cook, bueno, no tenemos la respuesta a todas las preguntas, pero sí tenemos principios que nos brindan una pauta. Y de lo que yo alcanzo a ver en esta fase final del discurso, es lo primero que hace el Elder Cook, continúa dando más conocimiento en cuanto a la comprensión del plan. Cuando habla de las distintas fases del plan de salvación, y luego habla de la necesidad de un profeta y cómo es que mantenernos apegados a los profetas vamos a obtener protección
Y finalmente, él cita Doctrina y Convenios y esta revelación, la única revelación canonizada que recibió Brigham Young, donde habla sobre 2 amonestaciones que pueden ser un gran consejo para nuestra vida. Son tres temas que él aborda en este punto. ¿En cuál de ellos tú quieres enfocarte, Cristian? Pues, bueno, yo me estaba enfocando más en el cierre. En Me el quedé cierre es... meditando cuando dice que no hay ningún pesar en la tierra que el cielo no pueda Ajá. consolar. Textualmente se me fue ¿cómo lo No hay dice pesar en textualmente? la tierra que el cielo no pueda sanar. Y Sanar. esto precisamente lo dice después de las amonestaciones que se dan en esta revelación que recibió Brigham Young de los santos que estaban migrando desde Nabú hacia las montañas rocosas. Sí, principalmente, o sea, además de los 3 puntos que bien comentas, con los cuales él cierra su discurso, yo me quedo más con eso porque ahí o sea, es un cierre brutal. Cuando cierra con esa frase, en base a ese himno, que me gustaría saber cuál es, porque no sé si lo menciona ahí en el discurso, pero eso es esperanzador saber eso, es esperanzador y a mí me llenó de mucho gozo, me llenó de mucha alegría, me llenó de un sentimiento muy cálido en mi pecho con esa frase, porque me hace saber y reitera que todo se puede cuando estamos con Él, con el Salvador. Todo se puede cuando estamos siendo fieles a la observancia, a los mandamientos, y cuando estamos haciendo todo lo mejor cuanto podamos. Eso es sin lugar a duda. Y me gustó mucho esa parte, Salvador. Quizás es una parte muy sencilla, muy chiquita, pero esa parte me enamoró, me gustó bastante. Es el himno número 115 del himnario en inglés. Aparentemente no tenemos ese en español. Ok. Esto viene ahí al pie de página. Ok. Y esto lo dice Cristian en el marco de esta revelación que él cita, que recibe el 14 de enero de 1847 en Winter Quarters, Brigham Young. Y aquí habla de que, bueno, ok, cuando enfrentamos fíjate, vamos, el marco histórico lo narra él, ¿no? Pero es justamente todas estas historias que nosotros hemos estudiado o visto en nuestras clases de escuela dominical, por ejemplo, cuando los santos migran o tienen que dejar Nabú y el templo en pleno invierno. Sí, Salen porque la situación lo ameritaba y enfrentan una serie de desafíos y peripecias al inicio y a lo largo de los años, ¿no? Para poder sortear este camino. Entonces, en medio de las dificultades que el profeta y el Señor sabía que iban a afrontar, Él le da esta revelación y les da estos 2 consejos prácticos que el Elder Cook llama como amonestaciones. El primero es, y esto es, dice el Elder Cook, ¿no? Son un gran consejo para nuestra época. ¿Cuál? ¿Te sientes afligido? bueno, ¿Hay dolor, enfermedad en tu vida? ¿Hay pruebas? ¿Hay desafíos singulares? Bueno, el primero es, te invito a alabar al Señor con cantos, con música, con baile y con oración y con acción de gracias. oye, Entonces, Salvador, pero no es sí, subirle las cumbias, no es poner el cumbión acá, todo lo que da, y ando, no es eso, no es eso. no es la cumbia villera, No. es, O norteñas. Bueno, norteñas sí, a mí me ponen de buen humor las norteñas. La música lo, norteña, lo dice alabar al Señor con cantos, ¿no? sí, Sí. Y esta música de alabanza que brinda consuelo, yo creo que muchos hemos tenido experiencias donde la música nos da paz. Y el segundo consejo que nos da útil para nuestra época es, ok, si se sienten tristes, clama al Señor tu Dios con súplicas a fin de que tu alma se regocije. Entonces, el segundo consejo práctico que el Señor nos da es, acude a mí en oración. sí. Fíjate, Y Salvador, luego, ahorita perdóname, algo que comentas acerca de los cantos y los himnos.
recientemente en la iglesia, y estoy también muy emocionado por el programa del domingo, que va a haber navideño aquí en la Luz de la Restauración, por los talentos de estos hermanos y hermanas que están explotándolos en la parte de cantos, de alabanza. Hace poco, bueno, no recuerdo, creo que hace unos 2 años, 1 año y medio, hubo un programa con un artista que se llama Cicel, y hay un himno, una canción que ella entonó acompañada por el coro del tabernáculo, de la manzana del templo, que se llama Slow Down. Y híjole, o sea, no sabes la paz que me trae ese himno. O sea, bueno, esa canción, obviamente independientemente de que me gusta el número 73 de Yo sé que vive mi Señor, es mi favorito, y te damos, Señor, nuestras gracias. O sea, ese tipo de himnos me gustan, pero esa, pues es una canción, ¿no? Prácticamente de Cicel, donde está hermosa, se las recomiendo, si pueden, búsquenla. Y la letra, ahí la pueden encontrar subtitulada también en YouTube. Está muy, muy bonita, y tiene razón Elder Cook con esto, ¿eh? O sea, hacer estas dos combinaciones es un muy buen consejo también para que lo hagamos, de entonar himnos que traigan paz, que traigan solaz, ayuda mucho, y también hacerlo en oración. Fíjate que yo he cambiado mucho, Salvador, hablando en una ocasión el Elder Nelson, el presidente Nelson nos decía, pues quiten sus pecados favoritos. Creo que yo le había dicho en una ocasión, un programa que me invitaste, y yo, pues, ¿cuáles pecados favoritos? No, yo no tengo un pecado favorito, y sí tenemos pecados favoritos. Y uno de ellos para mí era a veces cierto tipo de música, ¿sí? Había alguna música que por alguna razón, pues, no era totalmente adecuada, y me costó mucho dejarla, y fue un proceso donde me ponía de buen humor y buen ánimo, y al hacerlo lo empecé cambiando por un playlist de música instrumental. Me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho el cello, y también música, por ejemplo, de esta artista Cicel, de la hermana Garner. Empecé a buscar mucha música de la iglesia, que hay bastante, y hice un playlist que regularmente lo ocupaba nada más en día de reposo, pero ahora lo ocupo pues todos los días, y sí me traen muchos cambios, ¿eh? O sea, inclusive te ayuda para que puedas estar más en sintonía a recibir los susurros del Espíritu, porque lo necesitamos en todo momento, no nada más cuando están estas crisis de las cuales hemos hablado durante todo el programa el día de hoy. Y es un consejo que como amigo lo expongo en este momento a ti y a todas las personas que nos están escuchando y viendo, que podamos hacer eso también entre semana y seguir estos consejos de Elder Cook. Muy bien, Cristian. Entonces, tú nos das desde tu perspectiva cómo es que la música te ayuda, ¿no? Entonces, esta invitación que el Señor nos da en esta revelación es justamente eso, acudir a Él a través de la música, a través de alabanzas, a través de oración, a través incluso dice del baile, ¿sí? Por ejemplo, el día de ayer hicieron una reunión de Sociedad de Socorro de Estaca, una fiesta de Navidad, entonces, pero de toda la Estaca, ¿no? Y como mi esposa sirve ahí, ella me pidió que si podía hacerle el favor de poner el karaoke o el karaoke. Y pues tenemos unos micrófonos, tenemos... No te veo, DJ. No te veo, DJ. pues es nada más agarrar la computadora y estar en YouTube buscando la canción que te piden, ¿no? No tiene... Conectar la bocina, los micrófonos, no tiene mayor ciencia. Pero tengo que ver una mesa muy alta, ¿eh? Porque el DJ está de pie y tú estás demasiado alto. Una mesita te va a llegar a las rodillas, ¿no? Entonces, no era nada profesional, era el equipo casero que tenemos, ¿no? Incluso esta máquina, esta computadora que uso para las transmisiones, es la que estaba usando, vaya. A lo que voy es que para mí era una actividad donde yo veía a las hermanas que estaban muy contentas bailando, entre ellas cantando, levantando las manos, y para mí era una reunión más. Y en ese momento se me ocurre mandar una foto, un pequeño video, fragmento de video de lo que estaba sucediendo a un grupo de amigos de la misión.
Entonces ahí una compañera, una hermana lo ve y dice, hay hermanas que no tienen otra distracción u otros lugares para divertirse o para distraerse. Y este es el único lugar donde pueden hacerlo. Y yo ese comentario me caló, ¿no? Me llegó profundo. Porque para mí era como que, ¿cuál canción quieren? Ándeles. Era, era algo más, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que en la escritura dice el baile. Y sí, sí es el baile de la cumbia, sí es el baile del mariachi, sí es el baile de la Payaso de cumbia rodeo. villera, sí es cualquier baile que le dé alegría al cuerpo, está bien. Y al padre le gusta vernos así, ¿eh? Así como a nosotros nos gusta ver bailar a nuestros hijos. Claro, ¿por qué no? Sí, Y no estamos hablando de bailes fuera de lo que esté en armonía con el evangelio, sino claro. bailes que realmente le den alegría al cuerpo Ujú. y que esté en armonía con el espíritu, porque el espíritu no se va si bailamos, al contrario, ¿no? Se alegra con nosotros. Entonces, cuando yo escucho leo este comentario, Cristian, pues digo, es cierto, o sea, hay muchas hermanas aquí que yo no puedo ver su corazón ni sus pensamientos, ni sé lo que están pasando en casa, ni sé sus pérdidas, ni sé su dolor. Pero al venir aquí y estar entre los santos, entre las hermanas de la Sociedad de Socorro, cantando y bailando aún desde su mesa y disfrutando de un buen aperitivo de alimento, entonces, de esa manera también podemos ayudarnos entre los santos a sobrellevar los difíciles momentos que a veces tenemos que pasar. Oye, Salvador, y ahorita que comentas esto, esas personas que emigraron de Nauvoo, muchos de o uno de los himnos que más trasciende dentro de la iglesia fue escrito ahí, ¿no? O sea, fue escrito durante un trayecto de una ciudad a otra con ese clima tan fuerte, ¿no? Y hoy está todo bien y es impresionante. Ese Sí. himno está hermoso y nació de eso, ¿no? O William sea, Clayton lo escribió, ok, ¿sí? no Y sí, sabía. y es un canto, un poema de esperanza, ¿sí? Sí. En español dice el himno: "Hacia el sol Dios lo preparó", y en la letra en inglés dice algo como: "Hacia el oeste", porque ellos estaban migrando hacia el oeste, Ujú. ¿sí? Entonces, es un canto de esperanza, es un canto que les daba consuelo a los santos de que el Señor al final los iba a bendecir, y los bendijo, y les dio su tierra prometida. Y Sión está establecida, o sea, y el templo lo tenemos, el templo en Salt Lake, ¿no? Entonces, vemos cómo el Señor aquí nos cumple sus promesas y los santos pueden hallar consuelo o podemos hallar consuelo en medio de la tribulación. Así que, Cristian, vamos a bailar. A darle, a bajar los tacos, a bajarlos. Le voy a decir a Dice, Luz, le voy a decir a Luz que, Luz, te van a sacar a bailar mucho estas fiestas decembrinas, ¿eh? Hasta que se sí. rompa la suela del zapato. ¿Qué fue? A ver, pues fuimos a una boda y bailamos un mes y medio. Y hace una semana cumplió años un hermano de ella y hizo una pequeña fiesta y bailamos y ya teníamos rato que no bailábamos, así que hemos estado alimentando. Somos muy bailadores, y Luz y yo, pero muy, muy bailadores. Ahorita que acabe el programa me va a decir mi esposa, ya te vi, ¿qué andas diciendo? Mejor sácame a bailar a mí, me va a decir. Yo tengo dos pies izquierdos y a mi esposa le encanta bailar. Ella sabe bailar de vueltas y toda la cosa. Es de México, entonces Ajá. sabe bailar muy bien, muy, muy bien. Muy bien, pues Cristian, vámonos, es tiempo de terminar, ya es hora. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado.
Nos vemos mañana. Vamos a estar aquí transmitiendo completamente en vivo. Y recordarles simplemente este especial de Navidad que tenemos para el próximo domingo a las 18 horas, tiempo del centro de México. Y recordándote simplemente quiénes van a estar, ¿no? Ahora los estás viendo en pantalla. Nos va a estar acompañando la hermana Reina Burto, hermano Juan Alvaradejo, y el resto de los que ves ahí en la parte baja son integrantes del coro del tabernáculo que justamente van a traer su música. Y el hermano Esaú Molina, un gran maestro de música, y también la hermana Ali Garner, quien va a compartir música especial con nosotros para ese día. Así que dice por aquí la hermana Clara, ¿no? Que por aquí vi un comentario que deberían de hacerlo presencial. El baile. No, imagínate el devocional, no, hombre. Oye, un baile con todos los que... No, me estaría súper de lujo, con todos los seguidores de La Luz de la Restauración. Tacos para todos. Oye, vámonos, Cristian, muchas gracias. Solamente antes de dar finalización, si me permites, saludar a la hermana Leticia Pacheco, que por ahí mandó un saludito, se lo agradezco, al buen Goyito, pero alguien que para mí se llevó al inicio del programa los saludos fue la hermana María Soledad Rosales Aguirre. ¿Por qué crees que nos dijo? Por el tema de entrar tarde. Dice, ustedes son como la carne asada, hay que esperar a que esté lista. Tiró el micrófono y se fue. O sea, fue carne asada para ella con tacos para la hermana. Muy buen comentario. Hasta luego, nos vemos. Bye.